Encontré el coche de la familia Maldonado en un apartadero de uso diurno, debajo de una cuenca de granito que debería haber estado vacía a última hora de la tarde. La cuenca quedaba junto a un sendero secundario al este del Parque Nacional de Yosemite, lo bastante hermosa como para tentar a excursionistas de día, y lo bastante quebrada como para castigar un mal cálculo del tiempo. Yo trabajaba en búsqueda y rescate para el servicio del parque, lo que significaba que la gente me entregaba sus peores tardes y confiaba en que yo sacara a la persona desaparecida antes de que la oscuridad, el clima o el agua hicieran imposible el rescate. El vehículo de alquiler todavía conservaba la forma de un día familiar. 2 asientos elevadores para niños en la parte trasera, un paquete de galletas en el suelo, un mapa de papel doblado con las rutas principales del parque marcadas con un círculo en rotulador rojo. En la parte superior, con letras grandes y cuadradas, alguien había escrito, picnic y cascadas inferiores, como si hubiera querido mantener el día fácil y claro. Un suéter de mujer colgaba sobre el asiento del pasajero. Un zorro de peluche al que le faltaba un ojo yacía bajo el asiento trasero, donde un niño lo había empujado de una patada. El teléfono del padre estaba apagado sobre el salpicadero, bajo el cristal agrietado. Despacho me había entregado un expediente familiar delgado al inicio del sendero. Copia del permiso, matrícula del vehículo alquilado, contactos de emergencia. Una copia impresa venía de la nube del padre, después de que se perdiera el servicio celular. Una foto del desayuno en el alojamiento aquella mañana. Padre, madre, hija mayor, hijo menor, ropa limpia, vasos de papel, todos todavía sonriendo porque el día aún no había aprendido sus nombres. Me agaché junto a la puerta del conductor y estudié el polvo. 4 juegos de huellas habían salido de allí, 2 de adultos, 2 de niños. Esa parte encajaba. El ángulo no. La familia había dejado el apartadero, cruzado matorrales y piedra rota, y subido hacia una cuenca sin sendero marcado y sin ninguna razón para entrar en ella después del almuerzo. Alguien había intentado señalar una ruta de regreso. Cinta azul de pintor colgaba de una rama de arbusto amargo. Una tira arrancada de papel de mapa estaba bajo una roca del tamaño de mi bota. Eso me dijo más que las huellas. Una familia tranquila de picnic no empieza a marcar una salida. Un padre asustado sí. La radio estaba en la correa de mi hombro, en silencio durante medio minuto, y luego crepitó al cobrar vida. Bruno. Despacho usaba mi indicativo en el trabajo. Mi nombre de pila venía de amigos, exesposas y de mi hijo, que vivía con su madre en Modesto y contestaba mis llamadas cada 2 fines de semana, siempre que la escuela, el béisbol y el resto de una vida de 14 años le dejaran espacio. Presioné el botón de transmisión. Repite. Una niña respondió entre una explosión de estática. Por favor, ven a buscarme. Demasiado joven para ser la madre, demasiado firme para estar en pánico. La última palabra se estiró, fina, hasta convertirse en un rasguño. Me quité la radio del hombro y la apagué. Encima de mí, la cuenca recogía el sol tardío en amplias láminas amarillas sobre el granito limpio. El deshielo corría en una línea plateada por la pared de roca y desaparecía en una grieta que no debería estar allí. Yo conocía esta parte del parque. Había sacado gente de barrancos, había bajado turistas de salientes, había cargado a un escalador muerto pasando junto a esos mismos peñascos en invierno. Aquella pared debería haber tenido una pendiente de piedra blanca, con pinos dispersos y una veta seca donde la escorrentía cortaba en primavera. En cambio, el agua desaparecía dentro de algo más profundo. Empecé a subir de todos modos. Los rescatistas como yo vivíamos según una regla simple. Primero, las señales recientes. Adelántate a la oscuridad. No esperes a entenderlo todo perfectamente cuando alguien todavía se mueve y está caliente. Esa regla ya me había salvado gente antes. Había encontrado a un niño perdido bajo un cedro caído porque ignoré un mapa que decía que allí no había ningún drenaje. Había llegado hasta un hombre diabético junto al Merced porque me aparté del sendero marcado y confié en lecturas rotas y envoltorios de caramelos en la arena. También me había costado años atrás. Me quedé demasiado tiempo en una búsqueda en el río porque no podía dejar de creer que un niño aún podía estar enganchado con vida en algún remolino río arriba. Encontramos el cuerpo 2 condados más abajo. Mi capitán me dijo después que la esperanza y la negación eran el mismo abrigo con mala luz.
Recordé la frase. Nunca me gustó. A mitad de la pendiente, encontré la huella de un zapato infantil en una mancha de barro sobre la piedra desnuda. Pequeña, profunda en la punta, la marca de un niño arrastrado por un adulto que se movía demasiado rápido. A su lado, una bota adulta había resbalado y dejado una larga raya gris. Cerca de la cima, otro trozo de cinta azul se aferraba a una ramita de enebro, golpeando con un viento que no podía sentir más abajo. Me detuve en el último punto desde donde todavía podía ver el apartadero. Mi compañero, Luis Ortega, traería al resto del equipo por el sendero inferior en cuanto terminara de despejar otro sector. Luis llevaba trabajando rescates en el parque casi tanto tiempo como yo, y confiaba en mis notas de campo más que en cualquier marcador digital. Saqué mi libreta impermeable y escribí la hora, la dirección de avance y la extraña grieta en la roca. Metí la nota en una hendidura, bajo una lata, donde la encontraría. Luego subí el último saliente y vi la abertura. La luz golpeaba el granito mojado en un ángulo que convertía la piedra en profundidad. La grieta se había ensanchado hasta volverse una abertura estrecha, bordeada de paredes brillantes por el agua. Más allá había una caída y un lavado de verde que no pude ubicar. Allá abajo crecían árboles donde no debería haber crecido ninguno con esa cantidad de sombra. Todo aquello parecía menos un cañón oculto que una raja abierta en el costado del mundo. Saqué el teléfono por costumbre. La pantalla se iluminó, mostró la aplicación de mapas durante un parpadeo, y luego se llenó de azul oceánico y una etiqueta de ubicación en medio del Pacífico. Lo apagué y lo deslicé de nuevo en el bolsillo. La radio, todavía apagada, golpeó contra mi pecho. La voz de una niña salió por el altavoz muerto. Mamá dijo, «Quédate donde podamos verte». La miré fijamente. Luego la dejé apagada. La abertura llevaba huellas hacia la oscuridad. 4 entrando. Ninguna saliendo. Saqué la linterna frontal de mi mochila, dudé, y volví a guardarla. Había suficiente luz para un primer avance. Mejor ahorrar baterías. Revisé mi mapa de papel, brújula, vendaje de campaña, agua, pistola de bengalas, encendedor, arma de mano. Entonces entré en la grieta. La temperatura cayó de inmediato. El agua corría sobre la piedra bajo mis botas en una película tan fina como el vidrio. Después de 10 yardas, la roca se curvó y cerró la luz exterior detrás de mí. Después de 20, oí agua corriendo abajo, pájaros arriba, y un sonido como si alguien arrastrara un abrigo pesado entre los matorrales. Entonces el pasaje se abrió, y el mundo que yo conocía terminó. Un valle se extendía debajo de mí, donde ningún valle tenía derecho a existir. Se alargaba más de lo que la cuenca podía haber contenido, más ancho que las curvas de nivel en todos los mapas de mi camioneta. Las pendientes caían hacia una pradera oscura de agua de deshielo. Árboles blancos como huesos se alzaban desde ella en arboledas dispersas, cada tronco envuelto en hebras negras que atrapaban la luz como lo hace el cabello mojado. Más allá de la pradera, un resplandor rojo se movía sobre una cresta lejana, como si otra estación ardiera a una milla de distancia. Por encima de todo colgaba un cielo del color del estaño viejo, sin ningún sol que pudiera señalar. Me giré y apoyé la mano en la pared de roca detrás de mí. El granito tocó mi palma, liso y sólido. La abertura se había sellado. Un hombre más inteligente quizás se habría sentado allí y habría examinado cada ángulo de ese hecho antes de dar otro paso. Yo empecé a bajar porque, en algún lugar debajo de mí, un niño comenzó a llorar. La pendiente me llevó hasta la pradera helada por piedra rota y barro resbaladizo. Marqué mi ruta con cinta naranja de topografía y una línea en mi mapa. La aguja de mi brújula giró 2 veces, se detuvo y apuntó al oeste. Me di una vuelta completa. Seguía apuntando al oeste, incluso cuando el oeste quedaba detrás de mí, a mi izquierda y en algún lugar dentro del agua negra a mis pies. Eso reducía mis opciones. Solo métodos antiguos. Terreno, corriente, luz y memoria. Los árboles blancos cerca de la pradera no tenían corteza. De cerca, vi que sus troncos estaban formados por algo más parecido al hueso que a la madera. Largas piezas pálidas entretejidas con hebras negras enterradas en las uniones. A la altura del hombro, un tronco sostenía una estaca de tienda oxidada, medio crecida dentro de su costado.
Otro tenía una pulsera infantil de plástico incrustada profundamente bajo la superficie, como un fósil. Seguí avanzando. Una zona baja de agua se extendía delante de mí, lo bastante oscura como para ocultar su profundidad. Algo se movió allí, pálido bajo la superficie. Entonces un rostro salió al aire, y una niña dijo: «Por favor». Yacía medio hundida en el agua negra del deshielo, atrapada desde abajo por raíces blancas enroscadas alrededor de sus piernas y su cintura. El cabello castaño pegado al cráneo. Chaqueta impermeable morada. Una mejilla raspada en carne viva. Unos 10 años. La foto del desayuno en el bolsillo de mi chaleco mostraba a la hija mayor con esa misma chaqueta. Un diente delantero faltante, haciendo orejas de zorro detrás de la cabeza de su hermano mientras su madre se reía. Lucía Maldonado. «Soy el guardabosques Montalvo», dije mientras avanzaba chapoteando hacia ella. «Te tengo». «¿Qué te duele?» «Frío». «¿Algo roto?» Negó una vez con la cabeza. Pisoteé el barro, me hundí hasta media pantorrilla y casi caí hacia adelante. Había formas duras bajo el lodo. Mi bota golpeó algo curvado y liso como una piedra de río. Metí la mano y la saqué sosteniendo parte de un cráneo humano. Lo solté. Cambié el apoyo y saqué mi cuchillo. Las raíces alrededor de Lucía eran blancas como hasta fresca y articuladas en lugares donde ninguna raíz debería doblarse. Cuando corté una, sangró agua negra. Lucía me observaba la cara mientras trabajaba. «Papá dijo que no vinieran por mí», dijo. «Menos mal que tengo la costumbre de ignorar malas instrucciones». Eso le arrancó la sonrisa más pequeña. Me golpeó más fuerte de lo que debería. Durante un parpadeo, vi a mi hijo a los 8 años, con barro hasta las rodillas después de caerse en el tuolumne, intentando no llorar porque yo estaba allí y los padres arreglan las cosas. El cuerpo recuerda viejos reflejos más rápido de lo que la mente puede ordenarlos. Encuentra al niño. Haz que respire. Todo lo demás puede esperar. Corté la última raíz y tiré. Lucía salió libre del barro con un sonido de succión y se estrelló contra mí con fuerza suficiente para derribarnos a los dos de lado. Por un instante, vi bajo el agua del deshielo. Había cuerpos bajo la superficie, en capas, chaquetas y huesos, mochilas viejas comprimidas entre sí por el crecimiento de raíces pálidas. Algunos parecían recientes. Llevé a Lucía a terreno más firme y la envolví en una manta térmica. Su piel estaba tan fría que me entumeció la palma a través del material cuando le revisé el cuello. Pulso rápido, respiración superficial, pupilas iguales. Me miró con ojos castaños y claros. «¿Dónde está tu mamá?», pregunté. «En el lugar caliente», dijo. Papá llevó a Mateo allí porque pensó que una estación de guardabosques significaba teléfonos. «¿Hacia dónde?», señaló a través de la pradera, hacia el resplandor rojo de la cresta lejana. «Por ahí». El gesto llegó rápido y seguro. Demasiado seguro. Un niño medio ahogado en agua de deshielo suele aferrarse a un dato por vez. Lucía hablaba como alguien que daba indicaciones para volver a casa. Un sonido llegó desde los árboles a nuestra derecha. «Lucía». Una voz de mujer. Cálida, cansada, humana, de esas que llaman a un niño desde el patio al anochecer. Lucía se puso de pie de inmediato. La manta se deslizó al barro. «Mamá». Le agarré la muñeca antes de que pudiera dar un paso. Los árboles se movieron. Un ciervo salió de detrás de un tronco con una cojera que chasqueaba contra la piedra. Tenía cabeza y astas de ciervo, pero las patas delanteras se doblaban mal. Demasiadas articulaciones apiladas bajo el pecho. Partes de su pelaje parecían cosidas con pedazos que pertenecían a animales distintos. Abrió la boca, y la voz de Elena Maldonado volvió a salir. «Lucía, cariño, ven aquí». La pistola de bengalas colgaba de la correa de mi mochila. La arranqué, apunté al centro del cuerpo y disparé. La bengala roja golpeó el hombro del ciervo y estalló con un brillo lo bastante fuerte como para tallar la arboleda en una luz brutal. El animal se encabritó, soltó un chillido con voz de niño y salió disparado entre los árboles sobre aquellas patas de muchas articulaciones. Lucía forcejeó conmigo durante medio segundo con una fuerza sorprendente. Luego se aflojó. «Usa mamás», dijo. «¿Qué usa mamás?». Miró más allá de mí, hacia el agua negra. «Este lugar». Eso debería haberme hecho detenerme y recalcularlo todo. En cambio,
Le acomodé la manta de nuevo sobre los hombros y me dije lo que todo rescatista se dice cuando quiere que un solo dato bueno siga siendo bueno. Los niños dicen cosas salvajes cuando el frío y el terror han estado trabajando sobre ellos. La puse en marcha. Caminaba sin cojear, aunque las raíces la habían apretado con suficiente fuerza como para que yo esperara moretones o piel desgarrada. El barro goteaba de sus vaqueros. No temblaba. De vez en cuando miraba hacia el agua detrás de nosotros, como si intentara recordar dónde había dejado algo. Me corté la palma con un nudo de raíz mientras limpiaba el cuchillo. Era una línea superficial en la base del pulgar. La enjuagué con agua de la cantimplora, la cubrí con cinta y la olvidé. La pradera descendía hacia una pared de piedra donde el mundo cambiaba de color. En un paso estaba sobre terreno húmedo y helado, con agua negra en mis botas. Al siguiente, crucé hacia el calor. La roca bajo mis pies se volvió seca y tibia. Los pinos dieron paso a troncos ennegrecidos. La ceniza flotaba en el aire en lentos hilos grises. Muy arriba, el cielo brillaba naranja a través de una neblina de humo. Lucía levantó la cara hacia él como una niña sintiendo la luz del sol después de un largo viaje en coche. Aquí fue donde Mateo lloró, dijo. Mateo es tu hermano. Sus ojos vinieron a mí. Tenía miedo. La respuesta cayó desviada por medio centímetro. Un niño podría decirlo. Un niño normalmente no empezaría por ahí. La mantuve a mi lado izquierdo y avancé por una hondonada poco profunda hacia lo que parecía un edificio bajo y achatado bajo una cresta. A medida que nos acercábamos, la cosa se resolvió en la forma de una estación de guardabosques construida con piezas que nunca deberían haberse encontrado. Vigas de madera, astas encajadas en las esquinas como refuerzos, un dintel de puerta tachonado de dientes humanos, viejos paneles verdes de techo retorcidos sobre una estructura de costillas y postes. Un letrero erosionado junto a la entrada aún conservaba el fantasma de un emblema del parque bajo el hollín. Había visto estaciones por toda la sierra, cobertizos de una sola habitación y cabañas de montaña construidas para guardar herramientas o proteger a un guardabosques del mal tiempo. Esta llevaba esa forma como un cadáver lleva cuervos. «Hola, la cabaña», llamé. Un hombre respondió desde dentro. «Si trajiste una pala, déjala afuera». Su voz llevaba edad, educación y suficiente dolor como para arrancar todo pulido de las palabras. Empujé la puerta y entré, con Lucía detrás de mí. La habitación contenía un escritorio fusionado con una pared, estantes crecidos de hueso y madera, y una estufa con puntas de hasta como patas. Un hombre estaba medio incorporado contra la esquina del fondo, bajo una manta. Parecía tener unos 60 años, con una barba gris descontrolada y la piel estirada, fina, sobre pómulos afilados. La parte inferior de su cuerpo desaparecía dentro de la pared desde las caderas hacia abajo. Un crecimiento pálido le había atravesado los pantalones y las tablas a su alrededor, y había convertido ambas cosas en una sola. «Soy Bruno Montalvo, del Servicio de Parques Nacionales», dije. «Esta es Lucía Maldonado. Estamos buscando al resto de su familia». El hombre asintió una vez. «Arturo Peñasco. Enseñaba geología en la Universidad Estatal de Fresno antes de dar un paseo en la estación equivocada y perder 20 años. Lo dijo como un hombre recitando su fecha de nacimiento en la sala de espera de una clínica. Demasiado lejos ya de la incredulidad como para gastar energía en ella. Senté a Lucía en un taburete junto a la estufa y me agaché cerca de él. Manchas oscuras y húmedas marcaban la manta donde el tejido se encontraba con el crecimiento pálido. Él vio que mis ojos iban hacia allí. «Puedes ahorrarte el silencio decente», dijo. La pared llegó a mis piernas hace 3 cambios. Sigo vivo hasta que quiera esas piernas en otra parte. Abrí mi botiquín. «¿Puedes sentir algo de eso?» «Más de lo que merezco». Me observó ordenar gasas, luego levantó la barbilla hacia mi pecho. «Mantén el teléfono y la radio muertos. Eso importa primero. Este lugar odia la corriente. Cada carga que despiertas hace sonar una campana para él». Mi radio habló mientras estaba apagada. «Claro que sí». Soltó una risa seca que terminó en dolor. Le pregunté por la familia. Respondió en pedazos cortos, cada uno comprado con dificultad. Pasaron un hombre y una mujer. Un niño llorando. La mujer sangraba por el costado. El hombre tenía un corte en el brazo. Pasaron por aquí hace un giro, quizá 2.
Fueron hacia la podredumbre, porque el verde parece misericordia para la gente que todavía confía en él. Se movió, tragó saliva y respiró superficialmente hasta que el espasmo pasó. Escucha ahora, y no me hagas repetirlo. Los heridos quedan marcados más rápido. Cortes, fracturas, mala pérdida de sangre. Este valle clava anzuelos en cualquier sitio donde el cuerpo ya se haya abierto. Si una persona muere aquí y luego camina, no negocies con lo que vuelve. Sus ojos se movieron hacia Lucía. No lo ocultó. La niña cruzó. Lucía balanceó los pies. Ya dijiste eso antes. Arturo se quedó inmóvil. ¿Cuándo? Pregunté. Ayer, cuando vino la lluvia. Arturo negó una vez con la cabeza. Ella no estaba aquí ayer. Le encontré el pulso débil, rápido, real. Sus pupilas reaccionaban con normalidad. Un hombre vivo, largo atrapamiento, muchas razones para mezclar las horas. Una explicación útil se presentó sola, y la tomé porque quería tomarla. Arturo también lo vio. Tienes hábitos de rescate, dijo. Yo los tenía en mi propio campo. Los dos creemos que una cosa dura se vuelve blanda si seguimos trabajándola. Señaló con la cabeza los papeles sobre la mesa a su lado. Bocetos topográficos, líneas de agua, ángulos, un mapa redibujado tantas veces que los pliegues se habían vuelto pelusa. La salida importa en segundo lugar. Hay una grieta en la pared exterior. Se abre cuando la luz del agua de deshielo golpea bien la cara oeste. Minutos, como mucho. Más tiempo si el valle quiere la puerta abierta. Lleva algo herido hasta la grieta y observa que ansiosa se vuelve la piedra. Esa frase quedó en la habitación como una serpiente junto a mi bota. Miré a Lucía, luego aparté la vista. Arturo siguió hablando, más despacio ahora. Las estaciones yacen una junto a otra aquí. Frío, fuego, podredumbre, hielo. Los límites se mueven. El orden se mantiene, más o menos, si vives lo suficiente para mapearlo. El valle construye con lo que entra. Madera, alambre, tela, hueso, piel, memoria. Nada se desperdicia. Me agarró la manga con una fuerza que casi no tenía fuerza, pero que llenó toda la habitación. Todavía puedes salvar a los intactos. El niño, quizá el padre si la suerte siguió con él. Pero si la niña murió en el agua negra y caminó después, el valle tiene una mano dentro de ella. Está respirando, dije. Habla. Sabe su nombre. Un cuervo sabe usar una cremallera. Eso no lo convierte en tu hija. Lucía se inclinó hacia mí y susurró. Se pone malo antes del cambio. Arturo cerró los ojos durante un latido. Eso también es cierto. Entonces debería haber escuchado. Cada regla que me dio encajaba con un hecho que yo ya había visto. Pero Lucía estaba sentada a 1 metro de distancia, envuelta en una manta térmica, con los hombros pequeños encogidos, la mejilla raspada, las zapatillas húmedas plantadas en el suelo como cualquier niña perdida en estado de shock. Había trabajado en suficientes escenas con niños como para saber cómo los adultos les fallan al decidir demasiado pronto que ya se han ido. Esa creencia se asentaba en mí, profunda y caliente. El valle solo tuvo que apoyarse sobre ella. Necesito encontrar a la familia, dije. Arturo me miró con esa mirada que tienen los policías viejos y los capitanes de bomberos cuando ven a un hombre elegir la esperanza equivocada porque duele menos que la correcta. Tocó la página superior con una uña amarilla. Una garganta de piedra dibujada, un saliente, una grieta, notas sobre el resplandor del agua y la línea de espejo. Toma el mapa, y cuando llegue el próximo cambio, dispárame por la boca. Rápido y recto. Cuando la pared me tome el pecho, seguiré consciente más tiempo del que te gustaría. Había matado ciervos con la espalda destrozada. Una vez había disparado a un escalador después de que un desprendimiento lo abriera hasta la pelvis y lo dejara en un sitio al que ningún helicóptero podía llegar antes de la oscuridad y la nieve. La misericordia no me era ajena. Aún así, dije, voy a traer ayuda. Arturo sonrió con media boca. ¿Vas a traer un mapa? Tendrá que bastar. Lucía se deslizó del taburete. Mateo está esperando. Tomé las páginas de Arturo, prometí lo que no tenía medios para cumplir, y la conduje de vuelta al calor. Más allá de un saliente de piedra agrietada y manzanita muerta, el fuego dio paso a una penumbra verde y húmeda.
El corredor de podredumbre se abrió bajo árboles cargados de hongos en repisa del tamaño de platos de cena. La lluvia golpeaba las hojas sobre nosotros. El agua me bajaba por el cuello dentro del cuello de la camisa. El suelo cedía como mantillo sobre cosas peores. El valle seguía mostrando sus cuentas, pero ahora yo avanzaba más rápido y dejaba entrar menos. Un escondite hecho con bastones de trekking y abrigos viejos. Un tenedor crecido dentro de una rama. Una tienda colapsada, medio tomada por hongos y raíces. Lo suficiente para saber que aquel lugar llevaba mucho tiempo haciendo ese trabajo. Cuanto más avanzábamos, más parecía saber Lucía cuándo agacharse, cuándo girar, cuándo evitar las zonas más oscuras bajo los árboles. Cada vez que lo hacía, me dedicaba la misma mirada que da un niño cuando se alegra de ser útil. Me dije que eso era todo. Encontré a los padres al oír primero al padre. «Detente ahí». La voz llegó desde delante y a la derecha, detrás de una pantalla de hojas anchas. Me congelé y levanté una mano. Un hombre salió sosteniendo una rama afilada en punta. Finales de los 30, hombros anchos, barba crecida, una manga oscura de sangre vieja. La foto del desayuno lo había mostrado afeitado y sonriendo sobre un vaso de papel. El miedo había trabajado en él desde entonces. «¿Marcos Maldonado?», pregunté. Sus ojos fueron hacia Lucía. Todo en su rostro se rompió y se endureció en el mismo segundo. Detrás de él, bajo un refugio tosco hecho con ramas dobladas y ponchos superpuestos, una mujer intentó incorporarse sobre un codo. Elena Maldonado. Cabello rubio pegado a la frente, rostro gris por la pérdida de sangre, el costado derecho vendado con tiras arrancadas de una camisa estampada con pequeñas naranjas amarillas, de esas prendas alegres que alguien compra para un viaje familiar porque se ven bien en las fotos. Un niño pequeño estaba agachado junto a ella, abrazando el zorro sin ojos del SUV. «Mateo». Elena vio a Lucía y emitió un sonido que cayó entre un sollozo y una risa. Marcos dio un paso atrás en lugar de adelante. «¿La encontraste?», dijo Elena. «¿Dónde?», preguntó Marcos. «En la pradera helada». Me miró, luego miró otra vez a Lucía. Su mano se cerró sobre la rama afilada hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Cayó al agua negra ayer por la mañana». Lucía dijo. «Papá me dijo que sujetara la rama». Marcos se estremeció como si ella lo hubiera golpeado. Me moví despacio, manteniendo las manos visibles, y los puse al tanto. «Guardabosques. Búsqueda y rescate». El equipo exterior ya debería estar cerca de mi nota. Tenía un mapa parcial de un superviviente atrapado y una ruta probable hacia una salida, si la luz aguantaba. Me guardé por el momento la advertencia de Arturo sobre Lucía, porque necesitaba que toda la familia se moviera antes de separarlos aún más. Marcos lo hizo por mí. «Volvió mal», dijo. Elena se volvió contra él al instante. «Marcos, ¿tú lo viste?». Vi a mi hija salir de los árboles. Salió después de que el estanque se la tragara. Lucía estaba de pie con la manta de aluminio alrededor de los hombros, observando a sus padres discutir sobre ella como si fuera clima acercándose. Mateo miraba a su hermana con la esperanza desesperada de un niño. Quería la forma más que la verdad. «Dime exactamente qué pasó», dije. Marcos mantuvo los ojos en Lucía mientras hablaba. La familia se había salido del sendero persiguiendo una vista. Él asumió el error. Elena había querido la ruta fácil, las cascadas inferiores, almorzar en una roca plana donde Mateo pudiera lanzar piedritas y Lucía pudiera dibujar en los márgenes del mapa. Marcos había visto la grieta en el granito y pensó que podría haber una cascada escondida más abajo, algo que valiera la subida extra. Una vez dentro, los teléfonos murieron y el mundo cambió. Lucía resbaló cerca del estanque helado mientras él ayudaba a Elena a subir por una orilla. Él se había lanzado tras ella, había salido tosiendo agua negra y había visto a su hija bajo la superficie, con raíces blancas tirando de ella. Elena lo había retenido porque el barro alrededor del estanque empezó a moverse como algo que despertaba. Perdieron de vista a Lucía. Una hora después, quizá menos, quizá más, Lucía salió caminando de los árboles, seca de la cintura para arriba, y preguntó a dónde se había ido Mateo. Después de eso, cada escondite se convirtió en un camino, dijo Marcos. Cada vez que creíamos estar ocultos, algo nos encontraba. Ella miraba en una dirección y se abría una ruta.
Decía que tenía frío y todo el lugar cambiaba. Elena tragó saliva contra el dolor. Sabía dónde había agua. Sabía cuándo iba a parar la lluvia. Encontró a Mateo cuando lo perdí entre los árboles. Su voz temblaba, pero también había acero en ella. Lucía siempre ha hecho eso. Oye un solo llanto en una habitación llena de gente y va directo hacia él. Marcos se volvió hacia ella. Tanto amor y tanta furia estaban juntos en su rostro. Pude ver por qué aquel día lo había partido por dentro. Esa era nuestra niña, dijo. Sea lo que sea esto, sabe cómo llevarla puesta. Lucía le lanzó una mirada herida tan precisa que golpeó cada reflejo paternal en un hombre. Y ahí estaba mi error en su forma más limpia. Ya había visto a padres endurecerse de la manera equivocada. Había visto el shock convertir a hombres decentes en crueles solo para mantenerse en pie. Así que miré a Marcos a través de viejos daños y confié más en mi lástima que en su informe de campo. Revisé la herida de Elena. Un corte irregular a lo largo de las costillas inferiores, lo bastante profundo como para preocuparme, ya caliente en los bordes. Le di agua y una pastilla para el dolor. Nos movemos ahora, dije. La entrada es real. Tengo un mapa. La boca de Marcos se tensó. ¿Con ella? ¿Con todos ustedes? Me miró como Arturo lo había hecho, solo que más joven. Mateo tiró de la manga de Elena. Mamá, te oí en los árboles. Estás oyendo señuelos, dije. Nada responde a menos que veas la cara pegada a ello. Mateo asintió, pero sus ojos volvieron a deslizarse hacia Lucía. La lluvia aflojó. La luz verde cambió entre las hojas. Lucía volvió la cabeza hacia la arboleda más allá del refugio. Está cerca, dijo. ¿Quién? Pregunté. Mateo. Mateo parpadeó. Estoy aquí. Lucía señaló más allá de él, hacia los árboles. El otro. Marcos se movió primero, con la rama levantada. Tomé a Elena por debajo del brazo y avancé detrás de él, con Mateo pegado a mi costado. Cruzamos un canalillo bordeado de equipo medio enterrado. Un hornillo rajado. 3 bastones de trekking. Una fiambrera metálica de algún dibujo animado que recordaba a medias de la infancia de Oscar. El valle llevaba coleccionando familias más tiempo del que cualquier tablero de personas desaparecidas en la oficina de guardabosques podía explicar. El canalillo se abrió hacia un escondite hecho de impermeables, cuerda y una estructura de huesos pálidos y curvos clavados en el barro. Dentro estaba sentado otro Mateo. Mi mente lo rechazó de inmediato porque mi mano ya sostenía el hombro del niño real. Pero el niño del escondite llevaba la misma camiseta verde de dinosaurios, las mismas mejillas sucias, el mismo zorro cosido en una rodilla. Mamá, llamó el niño del escondite. Elena soltó un grito. Marcos la empujó detrás de él. Lucía sonrió. Entonces la boca del niño del escondite se estiró demasiado. La mandíbula se le abrió por las comisuras, y el llamado llegó otra vez con la voz de Elena. Saqué la pistola y disparé una vez. La cosa se dobló hacia atrás dentro del escondite. Bajo la camiseta y la piel había poco más que crecimiento pálido y húmedo atado con forma de niño. Mateo gritó y se aferró a mi pierna. El disparo cambió la arboleda. Cada árbol alrededor de nosotros empezó a responder con voces prestadas. Hombres pidiendo ayuda. Una mujer pidiendo agua. Un niño riendo desde demasiadas direcciones. Marcos clavó la rama afilada en una forma que se abalanzaba hacia el borde del escondite, y solo alcancé a ver astas y una mano humana unida al pelaje. Empujé a Mateo delante de mí. Corrimos. La frontera hacia el hielo nos golpeó justo después de una línea de troncos muertos en pie. La lluvia se volvió cristales blancos y duros que me mordían la cara. El suelo se vidrió bajo una piel de hielo que se espesaba a cada paso. Elena tropezó. La levanté de un tirón. Mateo se aferraba a la correa de mi mochila. Lucía se movía por el frío como si por fin hubiera encontrado su clima. Las notas de Arturo nombraban una grieta oeste y una línea de espejo al anochecer. Saqué las páginas bajo la protección de un saliente de roca, mientras Marcos se agachaba con la rama cruzada sobre las rodillas y Elena respiraba a través del dolor en estallidos cortos y duros. El boceto mostraba la cuenca de entrada desde dentro, o algo lo bastante cercano. Una cámara helada alimentaba una garganta estrecha de granito. Más allá de eso, el agua de deshielo sobre un saliente lanzaba luz hacia la grieta en el ángulo correcto.
Arturo había marcado y tachado raíces tantas veces que casi había atravesado el papel. Vamos por el cauce de hielo, dije. Subimos por los pilares rotos hasta la garganta. Marcos miró la brújula que colgaba de mi pulgar. La aguja giraba como un juguete. Soltó un ladrido de risa sin humor. Bien. Al menos algo aquí todavía sabe bromear. Mateo había empezado a llorar en silencio. Elena puso una mano sobre su cabello sin mirarlo. Lucía se sentó sobre una piedra y observó cómo los patrones blancos se extendían por el hielo junto a sus botas. Me quedaba una herramienta con energía que quizá podía darme una ventaja. Una batería de repuesto para la radio, envuelta en plástico dentro de mi mochila. Arturo me había advertido. Lo sabía. Pero la grieta podía abrirse y cerrarse en cuestión de minutos. Elena se estaba debilitando. El corte de Marcos había vuelto a empaparle la manga. Un estallido limpio de señal. Tal vez contactar con Luis, o con cualquiera del exterior, podía salvarnos a todos. Así hablan las malas decisiones. Toman prestado el lenguaje de la responsabilidad. Se plantan dentro de tu propio uniforme y se llaman rescate. Encajé la batería en la radio y la encendí. El valle respondió antes de que pudiera hacerlo cualquier voz humana. El hielo bajo nosotros se agrietó en largas líneas que se extendían hacia afuera. Los árboles al otro lado de la cuenca se inclinaron como golpeados por el viento, aunque mi rostro solo sentía frío muerto. El altavoz de la radio soltó un chillido de palabras superpuestas. Algunas pertenecían a Arturo, otras a Lucía, una pertenecía a Óscar a los 8 años, preguntando si podía ir a Corea un día después de que yo ya le hubiera dicho que no podía salir del turno. Apagué la radio y la lancé. Patinó sobre el hielo, golpeó un tronco blanco y desapareció cuando el tronco se abrió por una costura y se la tragó. Formas se movieron bajo el hielo, cuerpos largos y pálidos entretejiéndose bajo la piel azul de la cuenca. «Corre», dijo Marcos. Corrimos. Y Elena aguantó 6 zancadas antes de que su costado herido fallara. Cayó sobre una rodilla y resbaló. Me lancé hacia ella. Marcos agarró a Mateo. Lucía se quedó inmóvil. Una sección de hielo se partió bajo la pierna izquierda de Marcos. Se hundió hasta el muslo en agua negra, enredada de crecimiento blanco. Golpeó el borde con ambas manos y maldijo entre dientes apretados. Llegué hasta el ibide inmediato que estaba atrapado. Raíces pálidas le habían envuelto la bota y la parte baja de la pierna bajo el hielo, fijándolo en una maraña de huesos viejos y ramas. Su rostro se había vuelto blanco como tiza. «Tira», dijo. Me afiancé y tiré. Nada cedió. Las raíces solo se apretaron más. A través del hielo claro, pude verlas trepando más alto alrededor de su pantorrilla. Elena se arrastró hasta él. El vendaje de su costado se había soltado. Hilos blancos, finos como gusanos, asomaban entre la sangre de la herida y se estremecían en el frío. Esa fue la prueba final. Arturo había tenido razón desde la primera frase. «Bruno», dijo Marcos, «llévate a Mateo. Puedo cortarte para sacarte. Puedes cortarme la pierna. No tienes tiempo». Sus ojos se desviaron hacia Lucía. Ella se había acercado más a la cuenca y ahora estaba de pie con una palma apoyada en un tronco blanco como hueso. Las grietas salían de sus botas en líneas limpias y ramificadas. «Déjala», dijo Marcos. Elena le dio una bofetada débil. «Para. Ya se fue. Está justo ahí. Ella es la razón de que todos los caminos vayan más profundo». Lucía se volvió hacia él. Su rostro contenía dolor, rabia y algo más viejo que ambas cosas. Mateo sollozó. «Papá, por favor». Marcos alargó la mano hacia su hijo y solo alcanzó la chaqueta cuando yo tiré del niño hacia atrás. «Escúchame», le dijo a Mateo. «Quédate con el guardabosques. Haz lo que él diga. No sigas ninguna voz que oigas a menos que veas su cara». «Papá». Marcos me miró. «¿Todavía intentas salvarnos a todos?» Abrí la boca y descubrí que las palabras se habían agotado. Elena tomó la decisión por mí. Levantó una mano del hielo. Las raicillas en su costado se habían extendido bajo su camisa, tirando de la tela hacia adentro con pequeños espasmos. Sus ojos estaban claros. Su boca tembló una vez. Miró a Mateo, luego a mí. «Hazlo antes de que vea más», dijo. Tenía la pistola en la mano antes de saber que la había desenfundado.
El disparo en la arboleda había sido para una cosa imitadora. Este era para una mujer que intentaba ahorrarle a su hijo una imagen más. Rodeé a Mateo para que viera menos. Presioné el cañón contra la sien de Elena y disparé. El sonido se quebró a través de la cuenca y regresó desde los árboles en media docena de voces robadas. Elena se dobló de lado en los brazos de Marcos. Durante un segundo, él cerró los ojos contra su cabello. Luego los abrió, y no había ninguna ira hacia mí en ellos, lo que lo empeoró. «Vete», dijo. Algo golpeó desde abajo. Una cresta azul se hizo añicos hacia nosotros. Marcos se sacudió cuando las raíces tiraron de su pierna atrapada más hondo. Apartó el cuerpo de Elena de la abertura y clavó ambas palmas contra el borde para mantenerse arriba un último segundo. Agarré a Mateo por debajo de los brazos. Lucía observaba con aquella calma espantosa. Marcos miró a su hija, luego apartó la vista de ella. Fue el movimiento más pequeño del mundo. Se sintió como una montaña rindiéndose. «Salva al niño», dijo. Entonces el hielo cedió bajo su pecho y la cuenca se lo llevó. Corrí. Mateo tropezaba a mi lado, la respiración desgarrándose en estallidos cortos. Lucía avanzaba delante ahora, mirando hacia atrás cada docena de pasos como si comprobara que la seguíamos. Debería haberla dejado entonces. Marcos había pagado lo suficiente para comprarme esa lección, pero una niña todavía llevaba su rostro, y mi propia mente tenía años de entrenamiento cableados dentro. Carga con los heridos. Reúne a los perdidos. Nadie se queda atrás si hay una salida. La garganta de granito que Arturo había dibujado se alzaba desde la cuenca helada en una línea de pilares rotos y piedra resbaladiza. Empujé a Mateo primero y trepé detrás de él hasta un pasaje estrecho donde el hielo azul dio paso a paredes goteantes. La palma vendada me latía. Arranqué la cinta para revisar el corte. Fibras blancas estaban bajo la piel alrededor de la herida, firmes y ramificadas como las primeras raíces bajo tierra fina. La envolví de nuevo y no dije nada. La garganta se abrió hacia un saliente sobre el agua de deshielo. Más allá estaba la grieta en la pared de granito, un panel liso inclinado apenas hacia adentro, mojado por la escorrentía de arriba. La luz fina del anochecer alcanzaba el saliente en un ángulo bajo. La línea de espejo de Arturo. La salida estaba en algún lugar al otro lado de esa piedra, si podía atrapar bien la luz. Puse a Mateo detrás de una roca y saqué mi espejo de señales. Cuadrado de acero, agujero de mira. Equipo estándar de montaña por aquí. Tal vez podía lanzar el resplandor del agua hacia la grieta y despertar la abertura. Lucía estaba de pie a 3 metros de distancia, al borde del saliente. Su cabello se había secado, aunque ningún fuego lo había tocado. El barro aún le manchaba los vaqueros. Parecía una niña después de un día duro en un sendero, hasta que te encontrabas con sus ojos y veías allí una paciencia que jamás había pertenecido a ninguna niña de 10 años. «Mateo primero», dije. Él apretó el zorro de peluche y asintió, sin entender a qué estaba aceptando. Lucía dijo, «Pueden venir todos si se dan prisa». Esa frase rompió algo dentro de mí. Arturo en la estación, Marcos bajo el hielo, Elena pidiéndome que le ahorrara a su hijo una imagen más. Cada mala decisión que yo había disfrazado de esperanza se levantó de golpe y se llamó por su verdadero nombre. Miré a Lucía y por fin vi las dos verdades juntas. Una niña había muerto en agua negra. Algo más había usado la forma que sus padres no podían dejar atrás. El valle se había abierto alrededor de mi negativa a admitirlo, y nos había guiado de cámara en cámara con la cuerda más antigua que existe. El amor. Sabías el camino porque eras parte del camino, dije. El rostro de Lucía quedó vacío. Luego se volvió más viejo. Tenía frío. Una respuesta de niña y la respuesta del valle en el mismo aliento. Tú abriste los caminos. Les mostré dónde estaban las personas, para que el valle pudiera alimentarse. Su mirada se movió hacia mi mano vendada. Ahora le gustas. Era verdad. El corte se había convertido en una reclamación. Lleva suficiente de este lugar en la sangre y la puerta te tratará como bisagra en vez de viajero. Si obligaba a Lucía a cruzar, si arrastraba mi propio cuerpo infectado tras ella, no estaría sacando víctimas. Estaría abriendo un camino. Incliné el espejo, atrapé una franja de luz tardía en el agua de deshielo y la lancé contra la grieta. El granito se iluminó. Apareció una línea oscura,
fina como una marca de lápiz. El agua sobre la piedra subió contra la gravedad en cuentas plateadas. Lucía sonrió. ¡Ay! Raíces blancas empujaron desde la línea de la abertura de inmediato, tanteando hacia el mundo exterior antes de que la brecha se hubiera ensanchado un pie. El valle ya estaba alcanzando. Mateo estaba detrás de mí. Bruno. Mantuve el espejo firme con una mano y saqué la pistola con la otra. Lucía la vio, y por primera vez desde la pradera pareció verdaderamente joven. No, dijo. La palabra cortó limpio, porque durante una astilla de segundo oí a la niña real dentro de ella. Tal vez Arturo se había equivocado en una pequeña cosa. Tal vez el valle nunca tomaba a nadie por completo. Tal vez algún resto permanecía consciente dentro de lo que usaba su forma. Esa posibilidad hizo que la elección fuera peor. No la cambió. Tú deberías haber sido la primera misericordia, dije. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Quiero a mi mamá. Mateo también. También cada padre, cada hijo, cada marido y cada esposa cuyos huesos sostenían aquel valle. Disparé a Lucía en el corazón. Cayó hacia atrás sobre el saliente de piedra, pequeña, repentina y horriblemente ordinaria. La sangre se extendió bajo su chaqueta, roja en la luz que moría. Las raíces que empujaban desde la grieta se sacudieron una vez y retrocedieron unos centímetros, como si una cuerda se hubiera aflojado. El pecho de Lucía subió una vez más. Su boca se movió. Frío, susurró. Entonces el valle se llevó lo que quedaba de aquella voz. Mateo gritó y se lanzó hacia ella. Lo atrapé por el pecho y lo arrastré hacia atrás. Pateó y forcejeó hasta que la abertura se ensanchó lo suficiente para mostrar el mundo real al otro lado. El anochecer sobre el granito familiar. Las copas de los pinos. La última luz dorada donde debía estar. Ahí está la salida, le dije. Corre hasta la primera persona que veas. Dile que hay una grieta en la roca y que tiene que permanecer cerrada. Miró la abertura, luego el cuerpo de Lucía, luego a mí. Los niños se adaptan al horror más rápido que los adultos porque todavía creen que la acción puede repararlo. Quería una tarea. Le di una. Metí el paquete de mapas de Arturo en su chaqueta. El anillo de boda de Marcos había terminado en mi bolsillo en la cuenca, cuando lo estabilicé sobre el hielo. Lo puse en la mano de Mateo. Por tu padre, dije. Cerró el puño alrededor de él. Ven conmigo. Lo intenté. Arrastré a Mateo hacia la grieta con mi mano mala en la parte trasera de su chaqueta y mi hombro bueno contra la abertura. El aire frío del anochecer de Yosemite me golpeó la cara, limpio y real. Entonces mi brazo derecho se bloqueó. Un crecimiento blanco estalló desde el corte de mi palma y se hundió en la grieta como una estaca clavada en una bisagra. El dolor me disparó hasta el hombro. Empujé con más fuerza. La piedra se aferró al borde exterior de la abertura. Las raíces empezaron a extenderse otra vez, más despacio ahora. Probando. Quedaba un solo movimiento. Solté la pistola, arranqué la pistola de bengalas de mi cinturón y disparé contra el agua de deshielo encima del saliente. El vapor estalló hacia arriba. El ángulo de la luz se rompió cuando la superficie del agua se hizo añicos y corrió. La grieta se estremeció. Ve, le dije a Mateo. Puse mi mano izquierda sobre él y lo lancé a través. Cayó sobre el granito exterior con las manos y las rodillas, y rodó. De inmediato se alzaron voces desde el mundo real. Hombres corriendo. Luis entre ellos, creo, aunque nunca vi su rostro con claridad a través de la brecha que se estrechaba. Bruno, llamó alguien. Usé lo último que alcanzaba para apartar el espejo de un golpe y arruinar aún más la línea de luz. La abertura se cerró. Las raíces que azotaban hacia afuera quedaron atrapadas en la grieta y fueron cortadas. Algunas cayeron sobre la roca exterior, se retorcieron en el aire seco del atardecer y se encogieron hasta volverse hilos blancos. Entonces el granito se cerró sobre mi brazo hasta el codo, y la oscuridad cayó sobre la grieta. Yo seguía dentro. El saliente permanecía iluminado por el cielo apagado del valle. Lucía yacía donde había caído. Su rostro por fin se había quedado quieto. Me senté con la espalda contra el granito y miré mi mano derecha. Desde el pulgar hasta la muñeca, la piel se había vuelto pálida y dura, más cuerno que carne, con hilos negros corriendo bajo ella hacia la grieta sellada. Cada latido de mi pulso enviaba dolor a través de ella,
aunque los latidos mismos parecían más separados que antes. Afuera, amortiguados por la piedra, llegaron golpes de botas o martillos, y hombres golpeando la pared y llamando mi nombre. Respondí una vez. La piedra se llevó mi voz lejos de ellos y me la devolvió desde algún lugar más profundo del valle, más vieja y más tranquila que la mía. Mateo. Cerré la boca. Esa fue la deuda final. El valle tenía ahora mi raíz. Mi voz. Mi costumbre de llamar hacia mí a los perdidos. Había tomado el conocimiento de Arturo, el amor de Marcos, el cuerpo de Elena, la forma de Lucía y suficiente de mi sangre para aprender el sonido que hace un guardabosques cuando quiere que alguien confíe en él. Aún podía elegir qué hacer con el tiempo que me quedaba. Mi cuchillo iba en la funda del cinturón. Lo saqué y empecé a tallar la piedra junto a la grieta sellada. Primero flechas, luego palabras lo bastante profundas para que un guante o el haz de una linterna las encontrara si la puerta volvía a abrirse. No entren. No usen energía. Disparen a los que vuelvan. Salven a los intactos. La hoja patinaba sobre el granito y mordía donde podía. Mi brazo malo seguía endureciéndose. Cambié de mano, corté más despacio y seguí. El hábito que Arturo había nombrado en mí no había muerto. El rescate todavía estaba en el centro de mis huesos. Solo tenía una forma nueva ahora, más estrecha, más cruel y más honesta. Para cuando terminé, el cielo sobre el saliente helado había cambiado de color. Eso no significaba mucho allí. No podía quedarme en el saliente. La piedra había empezado a tomarme el hombro. Espolones blancos empujaban a través de la tela de mi manga. Me puse de pie y descubrí que aún podía caminar, así que caminé más hondo. En la estación del fuego, Arturo se había vuelto parte de la pared hasta las clavículas. Su rostro aún vivía. Sus ojos encontraron los míos cuando entré. «Te quedaste», dijo. El niño salió. Lo asimiló. Una especie de paz cruzó su rostro, aunque paz es una palabra demasiado blanda para lo que hombres como nosotros reciben al final. «Aprendiste tarde. Eso sigue siendo aprender». Su boca se contrajo. «Hazme ese favor ahora». Lo había dejado vivo una vez porque todavía creía que el tiempo se doblaría. Les había costado a otros. No repetí el error. Le puse la pistola en la boca y disparé. La estación tembló. El polvo cayó de las vigas. Afuera, las voces empezaron a levantarse en el corredor de fuego. Hombres, mujeres y niños, todos usando palabras que alguien, en algún lugar, había necesitado oír alguna vez. «Agua aquí. Ayúdame. Papá. Bruno». Tomé los mapas restantes de Arturo y los metí en la estufa. No había razón para dejarle al valle una guía más limpia de sí mismo. Las llamas lamieron azul durante un momento, luego se asentaron. Después de eso, el trabajo cambió. Aprendí dónde los árboles de hueso crecían lo bastante separados para pasar. Aprendí que el silencio atraía menos atención que la discusión. Aprendí que el valle prefería el duelo, porque el duelo seguirá una voz más lejos que el miedo. Mi brazo derecho se endureció hasta el hombro, luego a través de la parte alta del pecho. Dejé de sentir hambre de cualquier manera útil. El sueño venía en chasquidos breves contra la piedra. Una vez, en el hielo, encontré un rastro fresco de botas cruzando la cuenca azul. Un hombre había entrado después de mí. Tal vez un excursionista. Tal vez un guardabosques. Tal vez Luis, porque Luis iría más lejos de lo sensato por mí. Seguí las huellas hasta un grupo de troncos blancos donde tiras de cinta naranja de topografía ondeaban desde las ramas. Mi cinta. El valle la había guardado, luego la había colgado donde otro rescatista confiaría en ella. Corté cada tira con la mano izquierda y las quemé en una hondonada de hielo negro hasta que las llamas murieron solas. Eso era el rescate ahora. Negarle al valle caminos limpios. Arruinar sus señuelos cuando puedas. Terminar con los atrapados antes de que el siguiente cambio los use. Moverse rápido cuando un grito humano real se distingue del resto, y más despacio cuando la esperanza empieza a sentirse cálida y fácil. El valle siguió quitándome pedazos. Mi mano izquierda siguió siendo carne e hizo el trabajo cuidadoso. La derecha se volvió pálida, articulada y fuerte de maneras en que ninguna mano debería serlo. Mi voz también cambió. A veces la probaba y oía, bajo mis propias palabras, una segunda cadencia subiendo desde la piedra. Tranquila, capaz,
confiable. La voz de un hombre con uniforme diciéndote que la ayuda había llegado. La primera vez que oí esa segunda capa, me mordí el interior de la mejilla hasta que la sangre corrió, solo para anclarme a lo que era mío. Afuera, me gusta pensar que Mateo vivió. Me gusta pensar que Luis tomó la advertencia del niño, los mapas de Arturo y el anillo de Marcos, y construyó un muro de señales, cadenas y hombres armados alrededor de aquella cuenca. Me gusta pensar que mi hijo Óscar oyó alguna versión oficial recortada sobre su padre perdido en acto de servicio en una zona de desprendimientos, o arrastrado fuera del sendero por una tormenta, porque la historia verdadera solo le entregaría una puerta que podría pasar años intentando reabrir. Esos me gusta pensar son todo lo que poseo ahora. Los hechos son menos. La grieta se abre cuando la luz, el agua y el granito se alinean justo como deben. El valle prefiere a los heridos, a los que están de duelo y a los leales, porque cada una de esas cosas hace que un hombre cargue con lo que debería soltar. Y cualquier cosa que lleve mi forma todavía puede usar la voz de un guardabosques. La última vez que la puerta se abrió, permanecí en la oscuridad justo al otro lado y vi el anochecer derramarse sobre Piedra Real. Oí voces afuera. Buscadores, quizá campistas en algún lugar fuera de ruta. Una mujer llamó hacia la grieta buscando a su marido. Cada parte de lo que quedaba de Bruno Montalvo quería responder con la verdad. Regresa. Deja la grieta. Aléjate de la pared. El valle se alzó dentro de mí con mi propia calma y ofreció una frase mejor, una que yo había usado 100 veces con desconocidos asustados en campos de nieve y barrancos. Quédate donde estás. Voy hacia ti. Me cubrí la boca con mi mano pálida y clavé los dientes en la carne dura hasta que se desprendieron astillas. La voz aún así se deslizó entre ellas y flotó por la abertura hacia el anochecer del otro lado.